¿Alguna vez te has preguntado por qué los evangelios no cuentan nada sobre la infancia de Jesús? ¿Qué hizo el Mesías durante sus primeros años? ¿Por qué la Biblia guarda silencio, justo cuando su poder comenzaba a manifestarse? La verdad es que existen textos antiguos, ocultos por siglos, que narran milagros sorprendentes hechos por Jesús cuando apenas era un niño. Milagros que no encontrarás en los evangelios oficiales porque fueron censurados por la Iglesia. Y si estos textos fueran ciertos, podrían cambiar por completo la forma en que entendemos a Jesús y su divinidad. ¿Por qué eliminaron esos relatos? ¿Qué tan poderoso era Jesús a los 5 años? ¿Y qué clase de niño realiza milagros que desafían las leyes naturales? Lo que vas a ver en este video es una de las revelaciones más impactantes y desconocidas del cristianismo. El primer milagro de Jesús, el que fue borrado a propósito. Prepárate para una historia que mezcla lo sagrado con lo prohibido. Una historia que pocos se atreven a contar, pero que puede despertar tu fe de una manera completamente nueva. Y si alguna vez has sentido que hay más en los evangelios de lo que nos han dicho, este video es para ti. Antes de empezar, te pido algo importante. Muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas al canal. Si tú crees en Jesús y quieres descubrir los misterios que han sido ocultados durante siglos, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque lo que estás a punto de ver no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. Muchos creen que la historia de Jesús comienza realmente cuando es bautizado por Juan el Bautista, o tal vez cuando aparece en el templo a los 12 años. Pero, ¿y todo lo que vino antes? ¿Acaso el Hijo de Dios permaneció inactivo durante su infancia? La verdad es que existen antiguos textos conocidos como evangelios apócrifos que afirman que Jesús, incluso siendo niño, ya demostraba un poder sobrenatural que desafiaba toda lógica humana. Estos evangelios fueron excluidos deliberadamente del canon bíblico y algunos fueron condenados como herejía por los primeros concilios, pero a pesar de los esfuerzos por borrarlos de la historia, sobrevivieron. Y hoy nos revelan un retrato de Jesús que pocos conocen. Un niño consciente de su divinidad, capaz de alterar la materia, sanar, crear y reprender con una autoridad celestial imposible de ignorar. Uno de los textos más reveladores es el llamado Evangelio de la Infancia de Tomás, también conocido como Tomás el Israelita. En él encontramos narraciones sorprendentes sobre los primeros años de Jesús en Nazaret. Según este texto, el pequeño Jesús ya realizaba milagros a muy corta edad, no como un mago o un prodigio humano, sino como alguien con un control absoluto sobre las leyes de la creación. Desde moldear barro y darle vida hasta reprender a quienes lo desafiaban, cada episodio está cargado de un simbolismo profundo. Estos relatos muestran a un niño que no solo era especial, sino que estaba plenamente consciente de su origen divino. Y eso, para muchos líderes religiosos de la antigüedad, era algo demasiado peligroso para permitir que se difundiera. Es importante entender que estos evangelios no son inventos modernos ni leyendas urbanas. Fueron escritos en los primeros siglos del cristianismo y circularon ampliamente entre las comunidades cristianas primitivas. De hecho, algunos padres de la Iglesia los conocían bien, y aunque no los incluyeron en el canon oficial, tampoco negaban su existencia. ¿Por qué? Entonces, fueron excluidos, porque mostraban a un Jesús más humano en algunos momentos, pero también más poderoso en otros. Un Jesús que actuaba fuera del control religioso establecido. Eso inquietaba. Eso amenazaba las estructuras nacientes del poder eclesiástico. Por eso fueron apartados, sellados y olvidados, al menos hasta hoy. Pero tal vez lo más impactante no es que Jesús hiciera milagros de niño,
sino que esos milagros reflejan una conciencia temprana de su misión. En lugar de aprender gradualmente quién era, como algunos piensan, estos textos sugieren que Jesús sabía desde siempre que era el Mesías. Su comportamiento en estos relatos no es el de un niño común, sino el de alguien que lleva en su interior la plenitud de Dios. ¿Puedes imaginar lo que significa eso? Que mientras jugaba en las calles de Nazaret, el Salvador del mundo ya portaba en sus manos el poder de la vida y de la muerte. Y aún así, fue ignorado, incomprendido, incluso por sus propios vecinos. Estos relatos, aunque incómodos para algunos, abren una nueva puerta de comprensión. Nos invitan a ver a Jesús no solo como un profeta o maestro, sino como un ser divino desde el principio. No hay en ellos un aprendizaje progresivo, sino una manifestación constante de lo sagrado. Y si eso es verdad, entonces cada segundo de la vida de Jesús, desde su nacimiento hasta la cruz, tuvo un propósito eterno. El niño que formaba pajaritos de barro y les daba vida no era un niño cualquiera, era el Hijo de Dios, recordándonos que el poder de Dios no espera a la adultez, actúa cuando y como Él quiere. Y esto apenas comienza. En uno de los pasajes más curiosos del Evangelio de Tomás el Israelita, se narra que Jesús, cuando tenía apenas 5 años, estaba jugando junto a un arroyo de agua en un día de sábado. Con sus pequeñas manos tomó barro y formó 12 pajaritos. Pero lo que sucedió después es lo que hace de este relato algo extraordinario. Al verlos terminados, Jesús aplaudió, y los pájaros cobraron vida, levantando vuelo ante los ojos de todos. Este milagro, simple en apariencia, tiene un profundo simbolismo espiritual. No fue solo un juego infantil, sino una manifestación de que Jesús, incluso en su niñez, tenía el mismo poder creativo que Dios usó en el Génesis para dar vida a Adán. Desde muy joven, el Mesías ya mostraba que no era de este mundo. Este relato ha desconcertado a teólogos durante siglos. ¿Qué significa que un niño pueda dar vida a criaturas desde el barro? No es ese, precisamente, el acto que solo se le atribuye al Creador. Lo que los evangelios oficiales callan, este texto lo declara con una valentía desconcertante. Jesús no aprendió a hacer milagros con el tiempo. Ya los hacía instintivamente, como parte de su propia naturaleza divina. Y no se trataba de milagros grandilocuentes para exhibirse ante las multitudes, sino de pequeñas acciones que revelaban un poder inmenso, escondido en la forma de un niño. Un niño que jugaba, pero que con su juego revelaba el rostro mismo de Dios. Lo más interesante es cómo reacciona su entorno. Según el relato, un niño lo acusó ante su padre por hacer eso en sábado, lo cual era una transgresión de la ley. Este punto es clave. Jesús no solo realiza un milagro, sino que lo hace desafiando las estructuras religiosas desde la infancia. Su acción revela algo más que poder, revela conciencia. Jesús no ignora las reglas. Él sabe exactamente lo que está haciendo. Está mostrando que la ley del amor y de la vida está por encima de cualquier tradición humana. Y esto, aun siendo un niño, es una confrontación directa con el legalismo que más tarde lo llevaría a la cruz. Muchos se preguntan si este tipo de relatos son reales o simbólicos, pero la verdadera pregunta es, ¿por qué este tipo de milagro fue censurado? ¿Por qué no está en los evangelios que leemos en misa? Porque presenta un Jesús que no encaja en el molde, un Jesús libre, poderoso, divino, incluso cuando apenas tenía edad para hablar con claridad. Un Jesús que juega con barro no como un niño cualquiera, sino como un pequeño creador. Y si eso es cierto, entonces la historia oficial solo nos mostró una fracción de su gloria. Este milagro no es una simple curiosidad apócrifa, es una ventana al misterio. Nos invita a pensar en Jesús, no como un ser que se volvió divino con el tiempo,
sino como alguien que siempre fue Dios, incluso cuando parecía débil, vulnerable o pequeño. El poder del Espíritu no espera la adultez. Y si Jesús ya hacía milagros, cuando sus pies apenas aprendían a correr, ¿qué otras maravillas fueron silenciadas? La respuesta podría estar en el siguiente relato. Para entender por qué estos textos fueron excluidos, primero hay que comprender cómo se formó la Biblia tal como la conocemos hoy. Durante los primeros siglos del cristianismo existían decenas de evangelios, cartas y relatos circulando entre las comunidades. Algunos hablaban de Jesús como maestro, otros como profeta y unos pocos, como el Evangelio de Tomás, el israelita, lo mostraban como un niño con poder divino. Pero cuando el cristianismo se institucionalizó, especialmente a partir del Concilio de Nicea en el año 325, la Iglesia tuvo que decidir qué textos eran seguros y cuáles eran demasiado incómodos para el poder religioso. Los relatos de un Jesús haciendo milagros desde niño no encajaban en la imagen de un Salvador domesticado y manejable. La figura de un Jesús que desafía las leyes del sábado, siendo apenas un niño, que responde con autoridad a los adultos, que da vida con sus manos sin ser instruido por nadie. Era una bomba para los líderes eclesiásticos. Estos textos mostraban a un Mesías fuera de su control, que actuaba por inspiración divina sin pasar por los canales religiosos establecidos. ¿Cómo enseñar obediencia, humildad institucional y jerarquía si el mismo Jesús parecía rebelarse contra ellas desde la cuna? Incluir estos evangelios significaba legitimar una espiritualidad libre, directa y peligrosa para la estructura naciente de la Iglesia. Otro factor fue la teología. En los siglos posteriores a Jesús, muchos pensadores cristianos luchaban por explicar cómo podía coexistir lo humano y lo divino en una sola persona. Un niño que ya hiciera milagros complejizaba esa doctrina. ¿Era consciente Jesús de su divinidad desde el inicio? ¿Tenía pleno poder desde la infancia? ¿Dónde quedaba entonces el crecimiento espiritual, el ejemplo de humildad, el vaciarse de sí mismo? Estos relatos apócrifos no dejaban espacio para dudas. Jesús no se volvió el Hijo de Dios, siempre lo fue. Esa idea, aunque profundamente espiritual, resultaba teológicamente incómoda para muchos. Además, no podemos olvidar que los evangelios oficiales fueron seleccionados también por razones políticas. Lo que buscaba la Iglesia era una narrativa clara, uniforme y controlada. Una historia que pudiera ser enseñada sin generar preguntas peligrosas. Los evangelios que mostraban a un Jesús niño, haciendo cosas que ni los profetas más grandes podían imaginar, abrían puertas que nadie quería cruzar. Si un niño podía tener ese poder, ¿qué significaba eso para los creyentes? ¿Qué límites tiene el Espíritu Santo en nosotros? ¿Podríamos estar llamados a algo mucho más grande de lo que se predica desde los púlpitos? Por eso, estos textos fueron considerados peligrosos. No porque fueran falsos, sino porque eran demasiado poderosos. Tocaban fibras profundas de la fe, pero también removían las bases del control religioso, y aunque fueron escondidos, jamás fueron olvidados. Sobrevivieron en cuevas, en manuscritos secretos, en tradiciones orales, esperando el momento en que el mundo estuviera listo para escucharlos. Tal vez ese momento es ahora, porque lo que viene a continuación revela aún más sobre ese niño que jugaba con barro y desafiaba el orden del mundo con una sola palabra. Cuando pensamos en Jesús niño, la mayoría de nosotros imagina una figura tranquila, obediente y dulce. Sin embargo, los evangelios apócrifos nos presentan una versión muy distinta, un niño lleno de sabiduría divina, que no solo comprendía las Escrituras mejor que los adultos, sino que también actuaba con una autoridad que a menudo incomodaba a quienes lo rodeaban.
Desde muy temprano, Jesús demuestra que no es un niño común, sino alguien que porta en su interior la luz del cielo y la verdad del Padre. Sus palabras cortaban como espada, y sus acciones, aunque a veces simples, tenían implicaciones profundas. Esto lo convertía en una figura a la vez sagrada y desconcertante. Uno de los relatos más impactantes describe cómo Jesús corrige a su maestro. En vez de ser un aprendiz pasivo, Jesús enseña a quienes deberían estar enseñándole. Su comprensión de la ley, del Espíritu Divino y de los textos sagrados iba mucho más allá de lo que cualquier adulto podía imaginar. Incluso en su inocencia, dejaba en claro que su conocimiento venía directamente del cielo. Esto generaba incomodidad, rechazo y, en algunos casos, temor. ¿Cómo podía un niño tener tal dominio espiritual? ¿Cómo reaccionar ante alguien que, con solo mirar, parecía conocer los secretos del corazón humano? En otro episodio, un vecino lo reprende por alguna acción que consideró inapropiada. Jesús, sin levantar la voz, lo confronta con una verdad tan aguda que el hombre queda en silencio. A diferencia de los relatos tradicionales, donde Jesús parece esperar el momento adecuado para revelar su poder, aquí vemos un Jesús que ya vive plenamente en su misión, incluso antes de tener edad para ser considerado adulto. Esto genera un patrón constante. El niño Jesús es rechazado no por hacer el mal, sino por ser demasiado justo, demasiado sabio, demasiado diferente. La verdad, incluso cuando viene en forma de niño, incomoda a quienes viven en la mentira. Es importante entender que, en la cultura judía de la época, los niños eran considerados espiritualmente inmaduros. No se esperaba de ellos sabiduría, ni mucho menos autoridad. Por eso, Jesús no solo rompe normas espirituales, sino que también revoluciona las estructuras culturales. No simplemente realiza milagros, cuestiona el sistema. Su sola existencia desafía todo lo que se entendía sobre autoridad, pureza, ley y revelación. Un niño que se comporta como profeta, un profeta que aún juega en la calle. Esa tensión entre inocencia y poder es lo que hace que estos relatos sean tan fascinantes y tan amenazadores para las estructuras religiosas. La infancia de Jesús, como muestran estos textos olvidados, no fue un período de silencio divino, sino de profunda manifestación espiritual. Él era la encarnación del Verbo eterno, desde el nacimiento. Sus acciones, incluso las más pequeñas, eran ecos de un plan eterno en movimiento. No creció para convertirse en el Salvador. Ya lo era. Y quienes lo observaban con ojos atentos, incluso en su niñez, sabían que había algo en él que ningún rabino, sacerdote o líder religioso podía explicar. Y la pregunta que comienza a surgir es inevitable. Si la Iglesia escondió estos relatos, ¿qué más ha silenciado? Cuando analizamos los relatos apócrifos sobre la infancia de Jesús, surge una imagen que va mucho más allá del simple niño prodigio. Lo que estos textos revelan, en el fondo, es una verdad más profunda y transformadora. Jesús no descubrió su misión con el tiempo. Él ya sabía quién era desde el principio, y esa certeza interna, esa conciencia plena de su divinidad, es lo que convierte su infancia en un terreno sagrado que fue borrado de la narrativa oficial. No era solo un niño especial, era el Mesías actuando en miniatura, manifestando el poder eterno en gestos cotidianos y dejando huellas celestiales en las calles polvorientas de Nazaret. Lo más impresionante es que esta conciencia no venía de una instrucción humana. Nadie le enseñó a ser el Hijo de Dios. No hubo revelación externa que lo transformara. Según estos textos, Jesús actuaba con una naturalidad divina, como si cada célula de su cuerpo supiera que había venido a cumplir un propósito eterno. Esta idea desmonta muchas narrativas teológicas tradicionales que lo presentan como alguien que fue
tomando conciencia de su rol. Aquí no hay descubrimiento gradual, hay certeza desde el principio, y eso cambia todo, porque implica que el plan de salvación no comenzó en el Jordán, sino en la cuna. Los evangelios canónicos nos muestran a un Jesús más reservado, que espera el momento justo para hacer su primera señal en Caná. Pero los apócrifos nos revelan un Jesús que nunca estuvo apagado, sino contenido, un fuego divino encapsulado en el cuerpo de un niño. ¿Te imaginas lo que eso significa? Que cada mirada, cada palabra, cada gesto de aquel niño en Nazaret estaba cargado de poder eterno. Que la encarnación no fue un evento limitado a su adultez, sino una llama viva desde el primer respiro. Su identidad no fue un misterio para él, fue su naturaleza. Y es precisamente por eso que estos relatos incomodaron tanto. Porque si Jesús sabía desde niño que era el Hijo de Dios, entonces todo lo que hizo, incluso lo que parece insignificante, tiene un peso cósmico. Si moldeaba aves de barro, no era un juego, era una señal. Si corregía a un maestro, no era rebeldía, era enseñanza celestial. Si desafiaba las normas, no era por arrogancia, era porque Él era la ley viva caminando entre los hombres. Los textos apócrifos no nos muestran a un Jesús incontrolable, nos muestran a un Jesús indomable, no por falta de humildad, sino por exceso de gloria. En definitiva, lo que estos textos revelan es que Jesús no fue un niño que creció hasta ser el Salvador. Fue el Salvador que se hizo niño para caminar entre nosotros, un niño que cargaba en su interior el peso de la eternidad y el poder de redimir al mundo. Si esto es cierto, y muchos antiguos creyentes así lo pensaban, entonces no estamos hablando solo de una historia perdida. Estamos hablando de una dimensión de Cristo que fue deliberadamente escondida. Y lo que viene a continuación te mostrará por qué esa dimensión representaba una amenaza tan grande para quienes querían controlar la fe. Uno de los aspectos más fascinantes de los evangelios apócrifos es cómo presentan a Jesús niño, no solo como un hacedor de milagros, sino como alguien que enseña y confronta con una sabiduría sobrenatural. En lugar de limitarse a aprender pasivamente de los adultos, Él corrige a sus maestros, expone errores en sus interpretaciones de la ley y deja en evidencia su comprensión superior de las Escrituras. Este comportamiento, lejos de ser visto como arrogancia, reflejaba su identidad divina, pero también causaba incomodidad, porque un niño que piensa como profeta y habla como Mesías era, para muchos, algo inaceptable y hasta peligroso. Imagina por un momento el impacto que eso habría tenido en una sociedad profundamente estructurada por jerarquías religiosas. En una cultura donde los ancianos y maestros eran los únicos autorizados para enseñar, Jesús aparece como un niño que, con sencillez y autoridad, desafía esa cadena de mando. No lo hacía con violencia ni con orgullo, sino con verdad. Y esa verdad, aunque salía de una boca infantil, tenía el peso del cielo. Por eso, quienes lo escuchaban no sabían cómo reaccionar. ¿Cómo corregir a un niño que entiende más que tú? ¿Cómo callar a quien revela los secretos del Espíritu Santo con apenas 5 o 6 años? Este tipo de relatos tocaba una fibra sensible en la estructura religiosa del momento. No se trataba solo de milagros espectaculares, sino de algo más subversivo, un acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios. Jesús niño era la encarnación de una fe libre, sin filtros institucionales. Su sola existencia desafiaba la autoridad de los escribas, fariseos y sacerdotes. No necesitaba pergaminos ni títulos, porque hablaba con el poder del Verbo eterno. Y eso, más que cualquier milagro, era lo que más temían quienes controlaban la religión desde sus tronos de poder. En este contexto, no es difícil entender por qué estos relatos fueron borrados,
No se trataba de eliminar fantasías infantiles, sino de ocultar una verdad que podía despertar a las masas. Si Jesús, siendo niño, podía corregir a los maestros, ¿quién necesitaba entonces a los maestros? ¿Quién necesitaba los templos, los sacrificios, las instituciones rígidas? El mensaje era claro. El reino de Dios no llegaba a través de estructuras humanas, sino por medio de un niño que ya era rey desde la cuna. Y permitir que esa idea se difundiera habría sido como prender fuego al sistema entero. Por eso, cada vez que Jesús abría la boca en estos textos, lo que salía no era simple sabiduría, era dinamita espiritual. Y mientras más lo observamos, más entendemos que su infancia no fue un capítulo menor en la historia de la redención. Fue un comienzo poderoso, lleno de señales, advertencias y revelaciones. Y lo más impactante es que, aún hoy, esos relatos siguen vivos, esperando que alguien los escuche. Porque lo que viene ahora te llevará más lejos aún, hasta los textos prohibidos que fueron enterrados durante siglos en las arenas del desierto. En 1945, cerca de la aldea de Nag Hammadi, en Egipto, un grupo de campesinos hizo un descubrimiento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de los orígenes del cristianismo. Ocultos dentro de una jarra de barro, encontraron códices antiguos que contenían escritos cristianos que jamás habían sido incluidos en la Biblia. Entre ellos, uno llamó especialmente la atención: el Evangelio de Tomás el Israelita, también conocido como el Evangelio de la Infancia. En sus páginas no encontramos parábolas ni sermones conocidos, sino algo mucho más desconcertante: los relatos de los milagros y enseñanzas de Jesús, cuando aún era un niño. Este texto presenta una narrativa que rompe con todo lo que la tradición nos enseñó. En lugar de un niño pasivo y obediente, vemos a un Jesús lleno de poder, sabiduría y autoridad desde sus primeros años. Realiza milagros con barro, resucita a compañeros muertos por accidente, reprende a quienes lo desafían e incluso confronta a maestros y ancianos, todo esto siendo apenas un niño. Para los estudiosos modernos, este evangelio es un testimonio invaluable de cómo las primeras comunidades cristianas concebían a Jesús y de cuántas visiones distintas de él fueron silenciadas con el tiempo. El hecho de que este evangelio fuera hallado en Egipto no es un detalle menor. En los primeros siglos, muchas comunidades cristianas del norte de África desarrollaron sus propias tradiciones, algunas de las cuales fueron perseguidas por la Iglesia institucional. Allí, en el desierto, lejos del control de Roma, estos textos fueron copiados, protegidos y finalmente escondidos. ¿Por qué esconderlos? Porque sabían que contenían una verdad que podía ser destruida. Lo que encontraron en Nag Hammadi no fue simplemente un libro antiguo, fue una evidencia de que la historia oficial no era la única y que había más por descubrir. Lo que este texto nos ofrece no es una historia infantil, sino una revelación espiritual. Nos muestra un Jesús que ya vivía en comunión con el Padre, que no necesitaba crecer para entender su misión y que incluso en su infancia desafiaba las normas del mundo con una sola palabra. Para los fieles modernos, este evangelio es una puerta hacia un Jesús más completo, más profundo y más real. Y aunque la Iglesia decidió excluirlo del canon, su sola existencia plantea una pregunta ineludible. ¿Quién decide qué parte de la vida de Jesús merece ser contada y cuál debe ser ocultada? Los códices de Nag Hammadi nos recuerdan que la historia de la fe está llena de huecos, secretos y verdades enterradas. Y cada uno de esos textos prohibidos es una invitación a mirar más allá, a escarbar bajo la superficie de la tradición y encontrar al Jesús que vivía, enseñaba y obraba milagros, incluso antes de hablar con claridad. El siguiente paso en esta búsqueda
nos lleva a una posibilidad aún más impactante. ¿Y si los milagros de Jesús comenzaron incluso antes de que pudiera caminar? Hasta ahora hemos hablado de milagros realizados por Jesús durante su infancia, cuando ya podía hablar, caminar y relacionarse con quienes lo rodeaban. Pero algunos relatos van aún más lejos. Hay textos que sugieren que la presencia divina en Jesús era tan intensa, tan pura, que su sola existencia ya provocaba manifestaciones sobrenaturales. Según estas tradiciones, no fue necesario que creciera o aprendiera a invocar el poder de Dios. Su nacimiento, su respiración, su llanto, ya traían consigo una fuerza celestial que desestabilizaba el mundo espiritual a su alrededor. Una antigua tradición cristiana, transmitida por algunas comunidades orientales, afirmaba que desde el momento en que nació, los ídolos en Egipto comenzaron a caerse. Esta idea fue adoptada incluso por algunos textos antiguos que influenciaron la iconografía cristiana. El mensaje era claro: el Mesías no necesitaba actuar para impactar el mundo. Su mera presencia era suficiente para quebrar los poderes oscuros. Incluso en la cuna, Jesús irradiaba luz, y esa luz afectaba todo a su alrededor. ¿Te imaginas el tipo de poder que eso representa? Un poder que no depende de palabras ni acciones, sino de identidad. Si esto es cierto, entonces la vida de Jesús no tuvo un punto de inicio milagroso en las bodas de Caná. Cada segundo de su existencia fue, en sí mismo, un milagro. Desde el vientre de María hasta su primer paso, cada etapa estaba impregnada de gloria. Eso cambia la narrativa por completo. Ya no hablamos de un hombre que se volvió divino, sino de un Dios que eligió manifestarse como humano desde la más absoluta fragilidad, como un bebé en los brazos de su madre, y aún así el universo entero respondía a su presencia. Ángeles, demonios, hombres y bestias sabían que algo había cambiado. Estas tradiciones, aunque no fueron canonizadas, sobrevivieron porque tocaban algo profundo en el corazón de los creyentes. Nos recuerdan que la divinidad no necesita escenarios grandiosos para actuar. Jesús no necesitaba estar en el templo ni predicar ante miles para ser el Salvador. Él ya lo era, envuelto en mantas, acostado en un pesebre. Y si eso es cierto, entonces todo lo que hemos creído sobre su crecimiento espiritual podría estar incompleto. No porque sea falso, sino porque se nos ocultó la parte más asombrosa, el inicio silencioso de una redención imparable. Pensar en milagros desde la cuna es más que una teoría. Es una invitación a ver lo sagrado en lo cotidiano, a comprender que lo divino no siempre se manifiesta con truenos o fuego, sino en el susurro de un niño dormido. Jesús no empezó a ser Cristo, siempre lo fue. Y ahora que hemos desenterrado estos relatos, la pregunta que queda es: ¿estamos listos para aceptar un Mesías que desafía incluso nuestra comprensión más profunda de lo que significa ser divino? Ahora quiero saber de ti. ¿Crees que Jesús realmente hizo milagros desde niño, incluso antes de hablar o caminar? ¿Cuál de estos relatos te impactó más? Déjalo en los comentarios y comparte tu opinión. Quiero leerte y saber cómo este contenido tocó tu fe. Si este video te hizo pensar, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Así no te perderás los próximos videos donde revelamos los misterios más profundos y ocultos de la Biblia. Cada semana traemos contenido que desafía lo que te han contado y abre puertas a una verdad que fue silenciada por siglos. Y si quieres seguir descubriendo secretos prohibidos del cristianismo, no te pierdas el próximo video que está apareciendo en pantalla ahora mismo. Nos vemos en el próximo misterio.